¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol Infinito presentado por Ulink. Si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a Latinoamérica, Ulink es la aplicación adecuada y tenerla marca una diferencia. Hoy estamos aquí en Fútbol Infinito, como siempre, a través de Red de Fútbol. Se suscriben, nos envían sus mensajes, sus comentarios, junto a don Jaime Macías. Final de Champions pasada, temporada terminada. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Edición 70 de la Copa de Campeones de Europa. ¿Edición número cuánto para usted? 71 edición, ¿eh? 71 no, pero para usted no es 71. 71 me la está corrigiendo a mí. Para usted es la edición número... No importa eso, no, ya no se cuentan. ¿Cuál fue la primera? A ver. La primera, en la cual estuve en una final 2006, hace 20 años justamente. La gente del Arsenal me va a odiar. Yo creo que hay demasiadas coincidencias con las finales del Arsenal como para que tú seas el único culpable. Tengo una trivia. A ver. Y te la voy a dejar pensando, pero yo sé que te vas a desviar, pero después la vamos a responder. Una trivia que tiene que ver con la Copa de Europa y el Mundial. Pero la vamos a dejar para un poquitito más adelante, acerca de las coincidencias de ganadores, de países, carambolas. Perfecto. Carambola. Una carambola que se ha dado solamente una vez en la historia. Pero... Yo tengo una que se ha dado solo una vez en la época reciente, que fue el 2010. Ajá. Es la única vez que un jugador, al menos en este siglo, o del 98 para acá, del 98 para acá es la única vez, 2010, que un jugador no ganó la Copa de Europa y el Mundial el mismo año. O sea, un jugador del plantel campeón. Exacto, o sea, un jugador no terminó el verano con la Champions y el Mundial, que fue el título de España. ¿Por qué? Porque en el Inter no había ningún español. Porque en el Inter no había ningún español. Sí, pero también una época en la que había muy pocos españoles fuera de España. Claro. Es decir, si no me equivoco, salvo Fernando Torres y Pepe Reina, el resto del plantel de España todos jugaban en la Liga Española. Y también coincidió que en el 6 la ganó el Barça, en el 14 la ganó Real Madrid, en el 18 la ganó Real Madrid, en el 22, bueno, ya no la ganó ninguno de los dos. No, Real Madrid la ganó en el 22. En el 22 la ganó Real Madrid, correcto. Lo que pasa es que fue en orden inverso. Claro, y en el 2000 la ganó Real Madrid. Claro, pero son 2002 la ganó Real Madrid, exactamente. Claro, pero son equipos con muchos extranjeros. Es decir, porque, por ejemplo, yendo con esa dinámica, claro, en el 2000, por ejemplo, en el 2006, ¿quién ha ganado en el 2006? Barça. Sí, pero ¿quién es el italiano del Barça? Zambrotta ya no estaba. No, Zambrotta iba a llegar después. No. Entonces, no había ningún italiano. No había ningún italiano. Algo cruzó cables ahí. No había ningún italiano. Porque en el 14... Espérate, no. Entonces olvídate lo que dije. Crucé cosas. No, a ver. No. En el 14 estaba Sami Khedira. Estaba Sami Khedira, ahí está. En el 18 estaba Rafael Varane. Correcto. En el 22 no había nadie. En el 22 no había nadie. No, crucé cables ahí. Bueno, no importa. Comenzamos bien. Vamos bien. Pero bueno, gracias a la gente me había encontrado volviendo con un aficionado paisano tuyo que se había ido a ver la Champions de Orlando. Y bueno, me hablaba con tanto cariño de Fútbol Infinito que digo, tenemos... Esa gente que te convence, Jaime, de que hay veces que cuando estamos cansados, cuando los calendarios nos apremian y demás, que tenemos que sentarnos, porque esto también es eso, ¿no? Es un podcast para ellos. Nosotros estamos acá hablando entre nosotros, pero no nos olvidamos nunca de que estamos dirigiéndonos hacia la gente. A veces nos escucha más gente, a veces menos gente, a veces el algoritmo nos ayuda, a veces no, pero más allá de algoritmos, cosas que no podemos controlar, del otro lado hay gente para la cual le brindamos algo que le resulta una compañía, un espacio diferente, y eso la verdad que no tenemos manera de agradecerlo. Y un ejemplo de que esto no tiene libreto es la embarrada que me acabo de pegar por querer atar cabos e inventar
Bueno, yo te voy a hacer... Pero no, pero déjame cerrar con una cosa. La tengo más pensada. Pero espérate, déjame cerrar con una cosa. Yo te quería salvar con eso, pero sí. Y parte de lo que disfrutamos nosotros de hacer esto es, el señor se comió 30 horas para llegar a Budapest. Metió 7 horas al aire cada día que estuve en Budapest y se metió como 20 horas de vuelta. Y ayer cuando le escribí que cómo estaba, me dijo, estoy haciendo escala en Filadelfia, ¿a qué horas grabamos mañana? Y así de bien la pasamos haciendo este espacio. Bueno, ya me había encontrado con ese aficionado y bueno, eso, la verdad que la gente te diga cómo me gusta el fútbol, cómo disfruto fútbol infinito. Y no es que seamos buenos ni que esto sea la panacea, pero cuando hay, así sea uno, si son más, no lo dejan saber, pero uno dice, bueno, creamos esto, y le decía a este muchacho, creamos esto, que hincha del Emelec, que vive desde los 12 años en Estados Unidos, y apasionado del Emelec y del fútbol ecuatoriano, de Moisés Caicedo, de Pacho, de Hincapié, de todos estos grandes jugadores, ¿no? Y me decía que nada, que para él es un deleite. Y yo digo, hombre, si es un deleite para él, ¿cómo no intentar hacerlo, no? Porque así sea uno. Sí. Me ibas a rescatar. Hay una sola coincidencia en la historia de la Copa de Europa en la cual un equipo de ese país luego terminó consagrándose campeón mundial en el mismo año en que, o sea, ese club de ese país, la coincidencia, club, país, Copa de Europa mundial. ¿Qué año fue? Campeón, los dos. Es bastante fácil porque estamos hablando de un... 74. Sí, señor. No tengo que ir muy lejos. Y Argentina 86 podría decir algún romántico. Pero no era la Copa de Europa. No, pero era la Copa... La Intercontinental fue. Eso es otra Libertadores. historia. Sí. No, la Libertadores es otra historia, porque Boca también sale campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental en el 78. Sí. Sí, pero no, coincido porque Europa es diferente, sobre todo que Europa, digamos, esos equipos que ganaron la Libertadores y el Mundial el mismo año, porque también me parece que el Santos lo hace en algún momento, por 62, calendario... 62, sí. Claro, por calendario el Mundial fue a mitad de año y después esos equipos 6 meses después terminaron siendo campeones de la Libertadores. Claro. En Europa siempre fueron al Mundial como campeones de Europa. Exacto, exacto. Aquel 74 marcó al Bayern con su primera conquista en la repetición del partido en Bruselas frente al Atlético de Madrid, un partido que había empatado en el minuto 120, que se jugó 48 horas después, donde ya el Atlético no tenía resto y terminó siendo subcampeón la primera vez en su historia. Bueno, hoy, enlazando cosas muy a lo fútbol infinito, hoy hay otro club que es subcampeón por segunda vez. Al Atlético le ocurrió hasta en 3 oportunidades hasta ahora. Y creo, Jaime, que la final en cierto modo nos brindó algo que quizá no, o sea, muchas cosas que esperábamos del Arsenal, pero otras cosas que probablemente no esperábamos. Yo no esperaba una posesión tan baja, no esperaba un protagonismo tan bajo en el partido, pero sí hay que rescatar que le sirvió al Arsenal para hacer que Paris Saint-Germain jugara menos. Sí, y se desgastara mucho. Yo me puse, después de ver el partido, y siempre trato de acordarme qué hemos dicho y en qué nos hemos asentado y qué cosas hemos percibido en ciertos puntos de la temporada. Lo primero que se me vino a la mente fue aquella estadística que dimos antes de las semifinales, que decíamos, el que llegue por el camino del Arsenal va a tener 8 partidos más que el que llegue por el partido del Paris Saint-Germain y del Bayern. Sí. Yo siento que hay un punto donde eso se ve. Yo siento que hay un momento en el que hay un momento donde el Arsenal, yo siempre digo esto, Vizca, el gol tempranero compromete más al que lo marca que al que lo recibe, sobre todo en una final. Si no, pregúntele a los holandeses en el 74, ya que estamos conectando cosas históricas. Sí. Y es cierto que el partido, por lo que esté en juego, te lleva un poquito atrás. Pero después me parece que hay y eso genera un retroceso de línea. Yo siento que el segundo retroceso de línea, cuando ya el Arsenal queda metido en su área, ya es más físico que voluntario.
y de ahí no había. Es decir, cada vez estaba más cerca la victoria del París. Es más, el París estuvo más cerca de ganar en los 90, el París estuvo más cerca de ganar en los 120. El gran protagonista del Arsenal terminó siendo David Raya. Mientras más avanzaba el partido, más importante era Raya. Raya saca un par de mano a manos al final, despeja un par de centros que no tenía por qué ir a buscar tan lejos, pero si no iba él, iba a aparecer una camiseta parisina para despejarla. Es más, termina atajando un penal, cosa que Zafonos no logra hacer en la tanda de penales. Porque los dos penales los erra el Arsenal, los echa fuera. Exacto. Eberechi ese lo tira desviado al palo derecho del arquero ruso y Gabriel Magalhães lo tira desviado arriba del travesaño sobre la mano izquierda del arquero. Después me acordaba de otras cosas que habíamos hablado, de cómo los títulos... Pero también me parece que tuvo mucho que ver, el arquero les comió la cabeza, Jaime, porque los esperó siempre. Él decidió esperarlos, él decidió observarlos. Y creo que a Eberechi ese, no te digo que lo hipnotizó, pero sí que lo hizo dudar de lo que iba a hacer. Y Eberechi, quizá no preparado mentalmente, dijo, voy al palo aquel. Y la tiró fuera. Tú sabes que te voy a contar una cosa que me pasó. El miércoles pasado me invitaron al colegio de mis hijos, no para los cursos de mis hijos, sino para los mayores, a hablar un poco sobre lo que nosotros hacemos, que la gente piensa que tiene algo de valor, o le parece al menos algo interesante. Y claro, yo les conecté cómo el fútbol se conecta, que es un poco lo que hacemos siempre en Fútbol Infinito, cómo el fútbol se conecta con la historia, con la geografía, con la educación, etc. Y les presenté la famosa estadística esa del libro de Soccernomics, donde dice por qué Inglaterra siempre pierde en penales y los alemanes siempre ganan en penales. Que tiene que ver con un principio, y búsquenlo porque no lo voy a explicar ahora porque es larguísimo, pero tiene que ver un poco con las bases educativas y cómo tu proceso de educación primaria y secundaria tiene un impacto en cómo tú rindes profesionalmente cuando eres adulto en situaciones de presión. Pero bueno, presenté eso el miércoles. La cantidad de mensajes que me llegaron después de que Eberechi ese es quien termina errando el penal en esa definición, porque todo el mundo estaba pendiente de ese partido. Hay veces que esas coincidencias cuando se dan representan mucho, pero quizá la gente ya tenga... Primero, para mucha gente el partido fue un poco una decepción porque esperaba otro tipo de cosa, otro tipo de espectáculo. Pero creo que vale la pena detenernos en explicar un poco, en hablar un poco de él, porque nos desemboca, creo, en uno de los grandes protagonistas de la final y de la temporada, como es Luis Enrique Martínez. Y Luis Enrique condicionó a Arteta, con mucha menos experiencia, a tener que jugar en función de lo que él no quería que Paris Saint-Germain, el campeón defensor, el campeón que retiene la corona, pudiera hacer en el terreno. Entonces nos comíamos la cabeza pensando qué tipo de defensa iba a utilizar. Opta por la línea de los 4 zagueros, opta por Luis Skelly, que jugó muy bien, pero opta por decidir que los extremos jueguen más. Siempre ocurre esto. A propósito, acabo de terminar la biografía de Lionel Scaloni, de Diego Brinsky, enorme trabajo, y Scaloni habla de eso, que hay que mirar cómo un equipo juega una vez que retrocede, porque después con la pelota la pelota dictamina la ocupación de los espacios y las intenciones para ocupar los espacios. Pero claro, retrocedía 4-4-2 y ponía a marcar a Leandro Trossard, que es el que genera la presión en la jugada del primer gol de Havertz, y a Bukayo Saka. Entonces les comió las piernas a dos futbolistas que en ataque son determinantes, e hilando con lo que decías antes, termina jugando el primer tiempo con el equipo muy bajo. En el segundo tiempo trata de ser más valiente, trata de ir a presionar, sobre todo creo que me imagino que él pensó el partido en fases. Es decir, si nos quedamos muy atrás, no vamos a poder aguantar ante esta gente, pero estaba funcionando. Entonces van a presionar un poco más alto, ahí aparecen ciertos espacios. Creo que Luis Enrique cambia la función de Vitinha. Vitinha en el primer tiempo se había quedado muy atrasado. Generalmente el que rompía líneas era Joao Neves, jugaba con la inversión de las bandas, lo metía por banda a Dembélé. En el segundo tiempo le dice, usted juegue más cerca del área, juegue más desplazamientos más cortos. Vamos a tratar de entrar por el medio, no por afuera, porque se dio cuenta de que por afuera no podía entrar, no podía generar superioridad.
y ahí es donde Vitinha avanzado empieza a romper líneas y el equipo empieza a encontrar esas líneas de pase que son las que derivan en la jugada del penal cometido a Kvaratskhelia por parte de Mosquera. Pero en el primer tiempo no había logrado tener oportunidades claras. Un par de Fabián Ruiz y nada más. Mezclaba mucho la posición de Ruiz, los laterales colocándose a veces como extremos, Hakimi, a veces más como interiores, Nuno Méndez también haciendo lo propio. Pero la clave estuvo ahí, en cómo él pensó el segundo tiempo y que también Arteta decidió que tenía que arriesgar. Y ahí creo yo que con el partido 1-1, los cambios no le funcionan a Arteta y sí le funcionan mucho mejor a Luis Enrique. Pero hay algo también, Jaime, en lo cual quiero que me des tu opinión. Primero sobre esto, sobre lo que viste tácticamente, y segundo, después, bueno, vamos primero a lo primero. Ya te dejé bastante. No te quiero meter una doble pregunta porque tenemos tiempo. Para mí, ¿cuál es la principal arma de Luis Enrique y de este equipo donde al final siempre termina Mbappé indirectamente siendo mencionado, pero cuando él decía... Seguimos hablando de Mbappé. No, pero es que, ¿por qué? Porque voy a citar una explicación que él hacía cuando él decía, cuando yo tenía un jugador que se movía libremente y hablaba de Mbappé, yo no controlaba todo lo que pasaba, ahora que tengo jugadores que respetan sus zonas, yo controlo lo que pasa. Que cuando se mueven no lo hacen anárquicamente. Yo creo que Exacto. Ahí él dice, Mbappé no me está respetando lo que yo le pido. Se mueve anárquicamente. Yo no quiero eso. Exactamente. Entonces, partiendo de que hoy él controla todo, él nos regala, y para mí la llave del Bayern es el ejemplo de lo que su equipo es capaz de hacer. Es capaz de irte y comerte a goles en un ida y vuelta de 5-4 y es capaz de anularte por completo y no dejarte moverte en la vuelta en el 1-0. Donde Kvaratskhelia creo que ha sido el gran protagonista del Paris Saint-Germain en la temporada, no solamente en la final. Totalmente. El gol tempranero compromete al Arsenal, el Arsenal da un paso atrás, queda Saka metido, queda Trossard metido, que no esté Gyökeres de inicio, también le genera que los centrales se puedan venir, porque hay un momento donde Pacho y Marquinhos están jugando en propio campo. ¿Por qué? Porque Havertz no es una referencia ofensiva, no tienes que referenciarlo. Pero él priorizó a Havertz porque le das más juego, porque marcó en una final, volvió a marcar en una final. O sea, creo que ahí él gana la apuesta. Él gana la apuesta. Necesita a alguien que le brinde más juego. Y Gyökeres dice, me va a ir a chocar con los centrales, por ahí me los va a aguantar, pero yo creo que quería otra cosa Arteta. Y por eso te digo, Arteta creo que dentro de todo, más allá de que le faltó audacia, no le faltó valentía. No le faltó valentía. Es más, es tan dañino el gol tempranero que yo creo que el plan inicial de Arteta es mejor. Y si no marca tan rápido, con ese plan inicial le hace más daño. El problema es que, claro, Havertz hace un tan buen inicio de partido y lo sorprende tanto al París que se pone en ventaja tan rápido, y las bondades de Havertz en un 0-0 no son las bondades de Havertz para gestionar una diferencia. Los 3 tiros de Havertz, los 3 tiros del Arsenal en el primer tiempo fueron de él. Fueron de él. El único remate a puerta en todo el partido entre palos es de él. Sí. O sea, creo que ahí acierta y que también en el sacrificio de jugar con los extremos bajos también acierta. Lo que pasa es que Odegaard no le da un buen partido. ¿Qué hace con esto? A Odegaard lo dejaba más suelto junto a Havertz. Entonces, eran los primeros, los que iniciaban la presión, pero claro, Odegaard no tiene un buen partido con la pelota. Es que en la presión era un 4-4-2 con Odegaard y Havertz, como los dos. Exacto, más adelantados. Ahora, más sueltos. Termino con esto. En esa sorpresa de que el Arsenal termina metido atrás, el París, que me parece pensaba en un partido para romper en velocidad, para romper esa defensa adelantada en velocidad, hacerle daño por esa zona, se encuentra con un partido en el que ese espacio no va a existir. Al punto de que los remates de la primera parte terminan siendo de Nuno, de Vitinha, de Ashraf, muchos de hombres de segunda línea. ¿Por qué? Porque terminaban tan... Fabián, hay un remate de Fabián y hay un cabezazo de Fabián. Exacto, Dembélé y Kvaratskhelia terminan muy metidos ahí, no tienen espacio. No pudieron ganar un solo mano a mano. ¿Qué pasa en la segunda parte? Cuando Luis Enrique se da cuenta lo atrás que está el Arsenal, es cierto, lo mete a Dembélé más como referencia, pero Kvaratskhelia empieza a ir al 1 contra 1. Kvaratskhelia empieza a no devolver la pelota, no por anarquía, sino por rol. Y empieza a ir al 1 contra 1. Porque Mosquera le hace 3 faltas.
una contra la línea, una más cerca del área y la tercera es el penal. Es decir, Kvaratskhelia y Luis Enrique identifican que en el mano a mano hay problemas y que mientras ese mano a mano más cerca del área sea, más posible esté el desenlace. Porque son 3 faltas que le hace Mosquera a Kvaratskhelia, una en la banda, una más hacia el centro y la tercera ya es dentro del área. Hay algo que había pasado en el primer tiempo también, es que se vio una actitud, si se quiere, demasiado pronunciada, como demasiado exagerada, con esta... Primero sabemos de la dependencia del Arsenal ofensivamente de la pelota detenida, hasta de los laterales. Entonces cada lateral era una ceremonia, cada córner era una ceremonia, y Luis Enrique se percató y le empezó a reclamar a Daniel Siebert, el árbitro alemán del partido, por esta situación, porque era bastante evidente que lo estaba utilizando el Arsenal como una táctica para poder desequilibrar a Paris Saint-Germain y sobre todo estando en ventaja. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? ¿Qué habrá pasado en el vestuario de los árbitros en el segundo tiempo? Porque esto de las fantasías que tiene la gente piensa, suena un teléfono, Ceferín le dice, hagan tal cosa, o alguien encargado del arbitraje, hagan tal otra. Y no, los árbitros, ¿qué hacen en el descanso como los jugadores, Jaime? Hablan entre ellos y se comentan cómo vieron el partido, que vieron que estuvo bien, que estuvo mal. Y seguramente dijeron, ¿y qué vamos a hacer con esto de las pérdidas de tiempo? Porque son 30 segundos por saque de banda, básicamente. Que viene el jugador, que saca, que puedo, no, que la pelota, que la quiero secar. Primer saque de banda del segundo tiempo, Mosquera, amarilla. Mosquera empezó con la misma y ya te cambió un poco la narrativa, decir, ojo, y seguramente se lo advirtió al capitán, ojo con los saques de banda, ojo con las demoras, porque no lo voy a permitir. Pero eso también tiene una condicionante con el gol tempranero. Claro. ¿Por qué? Porque si ellos hacen eso con el 0-0, nadie lo va a considerar como quema de tiempo. Exacto. Si lo haces con el 1-0, ya el árbitro está pensando que estás quemando con tiempo. Un 1-0 desde tan temprano, efectivamente. Claro, que estás quemando tiempo. Sí, exacto. Es el matiz de cómo está el marcador. Uh-huh. Y creo que eso también marcó un poco el partido para el segundo tiempo, porque creo que se jugó a un ritmo más acelerado. De todas maneras, miraba que en cuanto al primer tiempo, la pelota estuvo un poco menos en juego que en el segundo tiempo, un poco menos en juego que en el primero. Las pausas de hidratación que se hicieron también, este es otro tema, no hacía tanto calor porque el partido comenzó creo que con 24 grados centígrados, pero había 40% de humedad. Entonces, esa humedad tan baja, se te secaban los labios, me parece que al futbolista lo tomó desprevenido, porque el jugador trata en esta clase de partidos y en la previa de no beber tanto líquido. ¿Por qué? Porque te pone pesado, etc. Y es un tipo de deshidratación la que ocurrió por humedad baja y no por exceso de temperatura, que terminaron pagándolo los futbolistas con muchos problemas musculares, con agotamiento, con calambres, e incluso con los calambres de hincapié, cuando ya el partido no tenía más cambios para su equipo, el Arsenal. Pero creo que incluso volviendo a la parte táctica y a la parte del desarrollo del partido, Luis Enrique comienza con lo clásico, tirando la pelota al lateral para poder recuperarla. Ya en el segundo tiempo no lo hace. Y eso habla claramente de un entrenador que no es que utiliza un recurso ciego sin mirar las circunstancias del partido o lo que le está haciendo el rival. Al contrario. Y sus jugadores son capaces también de ajustar a diversas situaciones. Entonces, en un partido que entregó tan poco, en un partido que fue por momentos tan rígido, creo que ahí esos factores terminaron marcando la diferencia. Y me dirán, bueno, pero a la larga, ¿de qué sirvió si se acabó definiendo por penales? Bueno, también se genera lo otro, Jaime, que es, ante ese desgaste, terminás apelando a segundas opciones. Y en esas segundas opciones, aunque no quemó todos los cambios, Luis Enrique, y tenía más gente tocada probablemente, Luis Enrique terminó encontrando que su equipo acabó mejor el partido.
Yo siento que nosotros seguimos descubriendo este fútbol moderno de 5 cambios, este fútbol moderno de hidrataciones, este fútbol moderno de estadísticas que siempre existieron pero que nunca encontrábamos cómo darle forma. Y siento que ese fútbol, este nuevo fútbol, premia más al que gestiona mejor que al que te plantea el plan maestro de entrada. Y siento que, por ejemplo, ahí es donde Guardiola perdió una pequeña diferencia. Yo creo que los planes de Guardiola siempre fueron mejores de entrada que de cambios. Un poco a la Bielsa, donde para Bielsa hacer un cambio era aceptar que se había equivocado en el 11 o que se había equivocado en el planteamiento. Y no tener ningún problema en hacer un cambio de cambio, cosa que hizo varias veces. Creo que Simeone también pierde en esa batalla. Creo que Simeone siempre ha sido mejor en lo que con qué te aparece como sorpresa que con cómo te gestiona. Y Luis Enrique nos ha demostrado en su trayectoria que ahí es el diferencial. Y que el equipo es casi un equipo de PlayStation, digo, en el sentido de que él puede mover un switch y pasa el mismo 11 de ser un 11 ultra defensivo sin posesión a ser un 11 ultra ofensivo con posesión que te va a destruir en el mano a mano. Es decir, hay muy pocos equipos en el mundo que logran esto, 2 facetas dentro de un mismo partido, simplemente con una señal y que todos saben cómo, cuándo, dónde y que el equipo empieza a funcionar. Y entendió que el rival lo había estudiado muy bien. Quizá eso, que el rival tenía 7 partidos más en la temporada, que había estado hasta 10, 11 días antes peleando por un título que no ganaba desde hacía 22 años, con lo cual dejó mucha energía. Un título para el que tuvo que trabajar mucho sobre el final de la temporada, después de haber conseguido el pasaporte a la final, cosa que en el caso de Paris Saint-Germain, en 2 partidos más ya terminó siendo campeón de la Liga. Y pese a que Paris Saint-Germain venía de un verano en el cual casi no descansó, donde había perdido una final en el Mundial de Clubes, bueno, creo que ante todo esto, en una temporada de muchos desafíos, por lo del calendario, por la salida de Donnarumma, por las lesiones, por que le tocó una ruta hacia la final muy complicada, quizá ahora que la vemos mucho más complicada de la que le tocó al Arsenal, paga un peaje mucho más alto para poder llegar a la final de Budapest, pero creo que demuestra Luis Enrique esa variedad de recursos. Y hasta no sé, Jaime, si lo pone ahora a dudar a Luis Enrique, de qué va a ser Luis Enrique en el futuro. Tiene un año más de contrato, pero ¿hasta dónde él va a seguir estirando este sueño? Porque son 3 temporadas para un club que había trabajado casi 14 años para poder ganar una Champions y él en 3 temporadas gana 2. Ese es un tema que quiero hablar y no me dejes olvidarme porque quiero tocar ese tema. Primero, siento que Luis Enrique es una persona que vive del presente. Yo siento que Luis Enrique no es un estratega en su día a día. Él vive el presente. Y el día que ese arte se va, como se fue de España, como se fue del del Barcelona, y el día que lo deje de motivar, lo va a dejar. Y mientras él siga motivado, así el equipo no gane hasta que lo echen. 2, hay una cosa que yo siempre marcaba esto y decía, ¿cuál es el problema del Bayern y del París? Equipos que son tan dominantes en sus ligas. Cuando llegan a las instancias decisivas de la Champions, no están listos para esa intensidad de competencia. Y si te pones a ver, hay 2 cosas que ha hecho, 2 coincidencias de camino. Uno, cómo Luis Enrique ha gestionado las temporadas, es decir, el París ha deambulado el primer semestre por Francia, al punto de que me parece que ni siquiera ha llegado líder a Navidad en las 2 últimas temporadas. O si llegó líder, llegó por No, estaba ahí en entredicho. Lo que sí hizo Jaime muy marcadamente es que se permitió rotar mucho al equipo en la liga francesa. Entonces, él priorizaba la competencia europea. Ajá. Y termina, bueno, decidiendo que claro, aquel patio era el patio del recreo y este era, o sea, sos un jugador de fútbol juvenil.
jugás en el recreo con tus compañeros de escuela, pero es el recreo y después te vas a entrenar con un equipo. Bueno, en el entrenamiento del equipo tenés que demostrar que sos bueno. En el patio de la escuela estás jugando para lúdicamente. Lo que pasa es que hasta y para mí el París es el gran ganador de este formato de Champions. Y el Bayern podría hacerlo si se adapta. ¿Qué pasaba antes? Tú jugabas en el patio del recreo, pero la Champions, por el formato como era, donde tú eras un cabeza de serie y jugabas contra un segundo, un tercero y un cuarto, también era el patio del recreo. Y los octavos eran el patio del recreo y llegaba marzo y te ibas. Por eso es que el París llegaba a cuartos y se nos caía, siempre. ¿Qué es lo que nos ha dado este nuevo formato de Champions? Le ha dado, primero, ya solamente con la fase de grupos extendida, le da 8 partidos de alto nivel. Bueno, 6 digamos. Hay 2 que sí son medio recreo, sí, pero te da 8 partidos de alto nivel. Segundo, el París, porque veía un meme que decía el top 8 más inservible en la historia del fútbol, que es el top 8 de la Champions, porque al final, las 2 temporadas ganó un equipo que no terminó entre los 8 mejores, le da al París... Sí, pero no, porque fíjate que quizá Arsenal, el número 1, le permitió llegar gestionando una liga dificilísima de ganar. Te la compro en el caso del Arsenal, pero en el caso del París, es decir, esta Champions al París, ¿qué es lo que carecía el París? El París carecía de partidos de alta competencia hasta marzo. Este formato de Champions al París le da 10 partidos de alto nivel antes de entrar, y por no decirte 12, antes de entrar a la recta final donde puede levantar el trofeo. Sí, te permite generar una puesta a punto que es mucho más notoria. Arsenal no va a poder gestionar una puesta a punto. ¿Por qué? Porque hacía 22 años que no ganaba la Liga, Jaime. Entonces, ¿de qué puesta a punto? Por ahí manejamos las cargas de alguna otra manera, pero a la larga es un poco... un entrenador se está jugando el puesto, se está jugando el prestigio. Claro. Arteta en un momento dijeron, y si no gana nada, ¿qué hacemos con este señor? ¿Sigue o se va? Y claro, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a rotar en la liga? No. Y ojo la liga, porque de los últimos 10 años, salvo el City cuando repite, el campeón ha quedado a 18 puntos más o menos a 18 puntos del primero. Uh-huh. O sea, el campeón defensor, salvo el City, ha quedado muy lejos. El Chelsea le pasó 2 veces, el Leicester ni hablar, los 2 títulos de Liverpool la temporada siguiente se vino abajo. Justamente por lo que dices, es una liga que no te da tregua y que a la siguiente temporada te pasa toda la factura de lo que desgastaste en la anterior. Sí, en esta vamos a tener la influencia de un mundial que va a terminar un 19 de julio, creo que el Mundial de Clubes terminó el 13, si no me equivoco. Pero con una distribución de los futbolistas que quizá termine pesando de otra manera. No sé si es por el hecho de que es un mundial de clubes o un mundial de selecciones, pero igual, el hecho de la saturación del calendario y que los futbolistas... Tuvimos la posibilidad de hablar con William Pacho y Pacho nos decía 2 días. En 2 días ya tengo que estar de vuelta ahí. O sea, no te relajes mucho. Y eso es donde el futbolista tiene que ser súper profesional, Jaime. Tiene que saber aprovechar sus momentos en la temporada, no para desconectar, sino para recargar, porque un mundial te genera muchísima ilusión y estos que salieron campeones aquí van a llegar con esa ilusión. Los portugueses, los franceses, el propio Pacho, salvo el arquero y el extremo izquierdo, todo el resto metidos en esta ilusión que es la de tener un gran verano y de hacer un muy buen mundial, pero colocándose en una posición privilegiada, no te digo para los trofeos, para los títulos individuales, pero sí para sentirse en la cima del mundo de muchos de estos jugadores que lo vuelven a conseguir por segunda ocasión. Vuelvo al Arsenal, subcampeón invicto, Jaime. Primera vez en la historia. Con 43 minutos en desventaja en todo el torneo. Y si te pones a pensar en lo que ocurrió en la final, me dirás, ¿perdió justamente o perdió injustamente?
Me das pie a algo que te iba a decir. Tú sabes que solamente en el siglo del 2000 para acá, que es donde la posesión se mide más correctamente, Sí. solo 2 equipos ganaron a Champions con un porcentaje menor al 40% de posesión. ¿En la final o en todo el torneo? En la final. Sí. Ambas en Madrid, curiosamente. El Inter de Mourinho, Sí. 32% de posesión contra el Bayern, Y el Liverpool de Klopp. y el Liverpool de Klopp. Curiosamente son 2 finales en las que no es tan tempranero el gol de Milito, es al 30 y pico, Sí. pero la del gol de Salah sí es muy rápido. Ahí rompe el partido. Ahí rompe el partido. Y claro, ¿cuál fue la diferencia? Que esos equipos no se terminan cayendo y al final marcan el segundo y la liquidan. Uh-huh. Pero son los únicos 2 finales de Champions. Entonces, si te pones a ver eso, ya dices, ok, ¿merecía? No. Después viene la otra parte. Entonces, ¿cuáles son los 3 peores registros de posesión en una final desde el 2000 para acá? Los 3 peores. Me imagino que el Inter la temporada pasada. No fue tan mala la del Inter. No, bueno, el del sábado fue 28% para el Arsenal. Esa es la peor 11 contra 11. Bueno, la del Arsenal de 2006 debe haber sido muy baja, Sí, porque estaba con el condicionante de la expulsión de Lehmann en el primer tiempo. 27%. Ahí va. Y la otra fue la del Manchester United contra el Barcelona en Wembley. Pero ese día lo bailó. Ese día Guardiola dijo, no me pierdan la pelota, dijo. Ese día separaba a cualquier equipo ahí y también se llevaba el 30% de posesión. Es que Guardiola dijo, quiero la pelota, no quiero faltas, no quiero nada en nuestro campo. Claro. Y el equipo le cumplió, pero a rajatabla. Igual le costó el partido porque se lo empató Wayne Rooney, pero Guardiola sabía que si perdía la posesión de la pelota, básicamente perdía el control. Y bueno, ahí está otro entrenador con otro libreto hablando justamente de eso, de estos genios del control, Jaime. Pero ahí está, Vizca, lo que te marca lo desbalanceada que fue la final. Es decir, toma esa estadística. Es decir, es una de las 3 peores, la peor 11 contra 11, y que el único que rompe con eso es para muchos el mejor equipo de la historia. Entonces, claro, si pones esto, dices, ok, ¿por dónde? Claro. Que el único remate al arco fue el de Havertz, que es medio embarrada del arquero. Yo sí creo que el arquero se come un poquito el gol. Y trata de cubrir, sí, se queda cubriendo abajo pero le pasa zumbando por la oreja. Pasa que cuando viene ahí... Le apuntó a la cabeza muy a lo Lautaro Martínez. En teoría, cuando tú estás ahí, la cabeza debe impedir que la pelota vaya arriba. Es decir, la única forma de que te pase por encima de la cabeza es que supere el travesaño. Pero me parece que él, cuando viene tan pegada al cuerpo, que viene tan pegada al pie, si tú das un paso en falso, te gambetea y pasaste de largo. Y él viene esperando ahí en el arco que se le vaya un poquito larga y nunca se le va, cosa que ya queda como atornillado. Sí, trata de achicar ese... Estaba más pendiente de que se fuera larga antes de que achicar el ángulo. Exacto, él nunca achica el arco. Lo sorprende quizá en el momento en el cual Havertz golpea la pelota, lo cual me parece que es mérito absoluto de Havertz. Sí. Le quiero recordar a la gente que el 4º evento anual American Dream llegará a Houston, Texas, este 18 y 19 de junio de 2026. Únete a cientos de empresarios, dueños de negocios, inversionistas y líderes de la industria durante 2 días poderosos enfocados en el crecimiento empresarial, liderazgo, marketing, inteligencia artificial, finanzas y creación de riqueza a largo plazo. Esto es más que un evento, es una experiencia que puede cambiar tu vida y ayudarte a llevar tu negocio y tu futuro al siguiente nivel. No te lo pierdas. Visita americandreamevent.com, americandreamevent.com para más información. Bien, quiero cerrar con unas estadísticas porque quiero enfocarme en el París. Simplemente quiero cerrar con unas estadísticas porque las tenía ahí y me parece que son interesantes. Primero, equipos... el condicionante psicológico de la tanda de penales para un equipo que nunca ha sido campeón. Hay solo un equipo en la historia de la Champions que ganó su primera Champions
en su primera tanda de penales ante un campeón. Que fue el PSV Eindhoven frente al Benfica. Sí, 88. 8. ¿Ok? El resto las perdieron. La Roma contra el Liverpool. La perdió. El Valencia contra el Bayern. La perdió. El Chelsea contra el Manchester. La perdió. El Atlético contra el Real Madrid. Bueno, en su primera tanda, no era su primera final, sí. En su primera tanda de penales. Ah, bueno, el Barça también la pierde en el 86 contra este Agua, ¿no? Pero también era la primera Estagua, por eso no lo estoy contando. Pero no acertó uno el Barça. Sí, pero también era la primera el Estagua, por eso no lo estoy contando, porque hay no era campeón, no era campeón, exacto. No era campeón. Y el Arsenal frente al Paris Saint-Germain. Perdió los 2 sorteos, Rice. Pero como que no le importó, ¿viste? Lo que quieras, dijo 2 veces. No, sí. Yo creo que igual él eligió la moneda, o sea, perdió el sorteo. No es que el que elegía era el que ganaba. Y quien estaba allí ¿quién era? Hakimi, era Hakimi, sí. Porque ninguno de los capitanes que iniciaron terminó el partido. También vuelvo a esto, o sea, Arteta planteó algo sabiendo que tenía que generar mucho sacrificio, pero termina el partido sin Havertz, sin Odegaard, sin Bukayo, sin Trossard, sin Luis Skelly. ¿A quién más tiene que cambiar? Sin Mosquera, con Hincapié lesionado, con el arquero acalambrado. Después el París no termina ni con Dembélé, ni con Vitinha, ni con Marquinhos, ni con Kvaratskhelia. Y sin embargo termina ganando. Entonces, terminamos el partido, y esto no sé si la FIFA en algún momento lo pensará, sin las grandes estrellas. Y en esa situación de no tener a las grandes estrellas, creo que se hizo muy largo. Pero aún en lo largo, vimos cómo Gonzalo Ramos entró bien, cómo Barcolá, pese a ser un futbolista atropellado, también entró bien y se gestionó un par de situaciones muy buenas que finalizó mal. Beraldo entró bien porque termina marcando el último penal de Paris Saint-Germain. O sea, esos cambios mejoraron a Paris Saint-Germain, pero creo que porque los cambios que hizo Arteta no terminaron generando un impacto, teniendo un impacto en el partido. Es como decir, la experiencia allí también empezó, no solamente de Arteta, sino de los que ingresaron, como que quizá esa fase del partido probablemente los tomó un poco de sorpresa por haber pasado tanto tiempo después de aquella final de 2006 y ser la primera final importante para estos jugadores, que era un poco también lo que pensábamos en la previa, Jaime. O sea, si bien el Arsenal es campeón y viene con ese envión anímico, acá hay futbolistas que no saben lo que es estar en una final de Champions. El único que sabía lo que era eso es el que hizo el gol y se fue. Claro. A propósito, tercer jugador en la historia en marcar con 2 equipos en una final. Cristiano y Mandzukic. Exacto. Vuelvo al punto de los penales. ¿Ok? Es verdad, el Chelsea la gana en penales frente al Bayern, pero es su segunda definición. Ya sabía lo que se enfrentaba, ya sabía a lo que iba, ya sabía lo que había pasado. Habían pasado solo 4 años. Habían pasado solo 4 años. Y eso es lo que estoy marcando. Es decir, los cambios de Arteta a mí me da la sensación de que primero no funcionan, pero él nunca piensa que van a llegar a penales. El cambio de Beraldo es claramente un cambio pensando en que Beraldo va a patear un penal. Sí, no, él necesitaba refrescar ahí. Entonces, pero obviamente pensó que Beraldo le podía además servir para... Porque si hace un cambio para la definición, Jaime, lo hace en el 120. Sí. Y tenía más cambios para hacer todavía. Pero y el París, volvemos a otra cosa que habíamos dicho en la previa. Todos los títulos del París de esta temporada, salvo la Liga, obviamente, fueron por la vía de los penales. Sí, esa es otra. Levantó este año 5 títulos, 4 por penales. La Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia, la Intercontinental y la Champions. Todos por la vía de los penales. Sí, todos. Y si tú no y con distintos arqueros encima de todo, ¿eh? Sí, no, y tampoco, salvo la Intercontinental, tampoco es que los arqueros atajaron tanto. Es que los 5 que patearon no erraron nunca. Los 5 pateadores no erraron nunca. Tú no puedes esperar una tanda de penales si no erras. Claro, por supuesto. Si sabes que tu arquero alguno va a detener
y que no vas a fallar, entonces es eso, decirle no fallen porque Sí. alguno va a detener. Y quizá también esa era un poco la fe en Ahora. Safonov, que también es otro triunfo de Luis Enrique, ¿eh? Sí. Porque ¿quién tenía a Matvei Safonov como arquero de una Champions, Jaime? No, nada. Nadie. Ni él mismo porque le trajo un reemplazo a Donnarumma cuando ya lo tenía en el plantel. Claro. Sin embargo, El Arsenal. él vio algo en el arquero ruso que tampoco, bueno, venía de Krasnodar, o sea que tampoco es como que, no sé, CSKA, Dinamo, no sé, Zenit de San Petersburgo, venía del Krasnodar, que no es exactamente un equipo top. Los dos últimos arqueros campeones de Champions no estarán en el Mundial. Por distintos motivos. El Arsenal es el sexto equipo que pierde sus 2 finales de Champions de forma consecutiva. ¿Qué pasó con el resto? El Stade Reims y el Valencia nunca más volvieron a una final. Nunca más volvieron. El Atlético volvió por una tercera que la perdió también. En penales. Y después el Barça y la Juve a la tercera la ganaron. Es decir, el Barça y Juventus habían perdido 2 finales antes de lograr la primera. Y bueno, el Arsenal no sabemos, acaba de perder la segunda. La temporada europea comenzará nuevamente con un duelo entre entrenadores españoles que son de una manera bastante clara los triunfadores de estas finales, pese a que Íñigo Pérez no gana la suya con el Rayo Vallecano de Madrid. Pero habrá un duelo entre Emery y Luis Enrique si no hay cambios mayores. El próximo, creo que es 12 de agosto, en Salzburgo. Así que ahí volverá a comenzar la historia. Y para el Arsenal, unos días después, comenzará con la Community Shield, que va a enfrentar a campeón y subcampeón de la temporada de la Premier. Ya marcando el inicio de la era post-Pep Guardiola en el Manchester City. Pregunta, don Vizca, vamos acá. A ver. ¿El proyecto qatarí ha superado el proyecto de Abu Dhabi? Es decir, hoy, 2026, ¿podemos decir que el proyecto más exitoso es el proyecto Qatar-Paris Saint-Germain que el proyecto Manchester City? Yo creo que por cuestiones deportivas sí. Creo que por la trascendencia y la amplitud, me parece que hay un punto allí donde el City, cuando llegaron, a ver, Paris Saint-Germain ya había sido en otras épocas un equipo top e importante, hegemónico por periodos, como bien conocés la historia de la Liga Francesa. Ya había habido momentos en los 70 y en los 90 de Paris Saint-Germain. El City no había tenido nunca momentos. O sea, venía desde mucho más atrás. Y creo que el impacto de Guardiola rompió la pared y generó que este sea un equipo que ahora tenga seguidores en todo el mundo y una marca que ha logrado trascender ese punto. Me dirás, bueno, pero la marca de Paris Saint-Germain tampoco, y estoy hablando de algo que te interesa mucho, la marca de Paris Saint-Germain tampoco era una marca tan conocida, pero todo el mundo sabía quién era el Paris Saint-Germain, ¿no? Al menos nosotros en Sudamérica sabíamos, porque era un equipo de capital. Entonces, de igual manera, Jaime, yo creo que los propios cataríes se deben haber visto sorprendidos de lo que ha generado Luis Enrique, que es demostrarles que se habían equivocado antes, con las figuras, con los entrenadores, con el modelo. O sea, le dijeron, ustedes hicieron todo esto mal. Y ahora, no es que yo sea el genio, pero esta es la manera de hacerlo. Y creo que ese es un poco el camino, porque si bien Guardiola ha ganado solo una Champions con el City, que esa es la diferencia, pero ha logrado muchas otras cosas que no se habían logrado nunca en el fútbol inglés, como 4 ligas seguidas, el triplete sí se había logrado, pero él lo repite. Entonces, no sé, ahí no quiero entrar en esa cuestión romántica, pero sí hay algo también tangible, que es que Luis Enrique alcanza a Guardiola con 3 Champions. Y se mete en un podio donde
está Ancelotti liderando, donde está Bob Paisley y donde están los susodichos españoles. Son ya en las 26 finales de Champions de este siglo hay 9 títulos de españoles. Y 3 son de Guardiola y 3 son de Luis Enrique, 2 de Vicente y 1 de Rafael Benítez. Sí, señor. El contracorriente de todo esto. El contracorriente de todos ellos. A ver, yo me ponía a pensar justamente en eso, y donde, si bien París era un equipo reconocido y todo, y esto me lo enteré ayer o antes de ayer, si no te lo hubiera contado antes de la final. ¿Tú sabes que, te acuerdas cuando París era propiedad de Canal Plus? Sí, sí. En la época de George Weah, en la época de Raí, etc. Cuando al París... Ginola, que es cuando se enfrentan estos equipos por primera vez en la Recopa del 94, que seguirá siendo el único título europeo del Arsenal junto con una Copa de Ferias que había ganado en los 70. Bueno, es un momento donde al París casi que le da miedo al éxito. El París pierde aquel título en Liga con el Marsella, que al Marsella se lo terminan quitando por arreglo de partidos. 93, me parece. Sí. No, 93 ganó la Champions, sería 94, me imagino. No, porque hizo doblete. Ah. Hizo doblete, pero le quitaron... el amaño comprobado era en la Liga Francesa. En la Liga Francesa, exacto. Entonces el título le tocaba al París. Y el París dice, no, estamos bien ahí. Porque ellos se dan cuenta del impacto comercial que iba a tener para Canal Plus en Marsella y en Lyon, que el título que le quitaban al Marsella se lo entreguen a ellos. Claro. Entonces, el París, por ser de París, siempre tuvo este reconocimiento. Ahora, volviendo a la parte de que estábamos hablando, yo me pregunto si realmente los cataríes lo venían haciendo mal o este siempre fue el plan. Porque para los románticos, para los nerds del fútbol como nosotros, lo que Guardiola es capaz de hacer, lo que desde la parte técnica fue aquel triplete. Y yo siempre decía, es más difícil armar un equipo que gestionar un equipo que se creó orgánicamente. Es decir, es más difícil el triplete con el City que con el Barcelona. ¿Por qué? Porque el City lo tuviste que armar, lo tuviste que diseñar. El otro fue un poco más orgánico. Creo que para los amantes del fútbol como deporte, de la táctica, de los detalles, lo que el City ha hecho y el legado del City en el fútbol inglés está por encima de cualquier cosa que el París haya logrado. Ahora, estos clubes fueron comprados para conquistar Europa. Claro. No para ganar 4 Premier seguidas, ni para ser la base de la selección inglesa. No, eso es verdad. Fueron comprados para eso. Después, todo lo que nosotros, los futboleros, consideramos como errores en juntar a Messi, Mbappé y Neymar. Pero ahí iba yo. En despilfarro. Todo lo que nosotros los Qatar, futboleros... para el Mundial del 2022, quería tener un campeón del mundo. Claro. Entonces fue a buscar a los 3 que podían ser campeones del mundo. Vizca, es que todo lo que nosotros podemos considerar errores, los futboleros, los que podemos considerar errores, después tú vas a los parques y yo no veo niños con las camisetas del City, las veo con los del París. Es decir... Depende de qué parques. No. Vizca, bueno, no, en Manchester. Ni siquiera en Manchester. No, bueno, a ver, sí. Yo creo que hay ya en la época de Neymar, de Messi, eso te vende camisetas, ¿no? Pero por eso, es que ellos lograron... ¿A qué crack ha tenido? ¿Vamos a decir que Erling Haaland también vende muchas camisetas? Por ahí en Noruega. Sí, es que por eso, en lo que... Bernardo Silva. En el propósito con el cual estos clubes fueron comprados. Deportivamente conquistar Europa. Y desde un punto de vista de reconocimiento mediático, estar a la altura del Real Madrid y del Barcelona y del Bayern. Uh-huh. Desde un punto de vista de que la gente sepa de París, que las camisetas de París anden por las calles. El París en esos dos marca por encima del City. Es decir, 2 veces campeón de Europa y es una marca mucho más reconocida que París. Yo no podía creer cuando la cantidad de gente que quería que el París gane, y no porque tenga nada contra el París, sino porque el desconocimiento histórico un poco de lo que es el Arsenal, ¿verdad? Uh-huh. Pero el París ha logrado posicionarse ahí y me parece que a junio del 2026, por el propósito con el cual esos clubes fueron adquiridos, yo creo que el París está por encima.
Bueno, lo cierto es que, al igual que Real Madrid en la era Champions... Cuando Vizca dice bueno, es que no está de acuerdo, pero le da pereza. No, estoy de acuerdo, porque ya digo bueno para cerrar porque ya estamos rozando el travesaño. Consiguió algo que solamente Real Madrid había conseguido, probablemente cuando mucha gente no lo esperaba, después de haber tenido un verano en el hemisferio norte en la temporada pasada terriblemente agitado, de no haber tenido, si se quiere, en esa ventana, ni en esta última, un enorme refuerzo. O sea, solo perdió a Donnarumma del equipo que salió a ganar la Champions pasada, al que salió a defenderla en esta final. Y creo que de los que entraron, salvo Ilya Zabarny, que entró para darle un refuerzo defensivo, todos ya estaban dentro del plantel. Entonces, es básicamente el mismo equipo y es básicamente la idea de esa dinastía. Habrá muchos más movimientos, se fue Slot del Liverpool, llega seguramente Andoni Iraola a dirigir allí a Anfield, faltan algunas confirmaciones de entrenadores más, falta ver qué pasa con Mourinho, pero va a haber cambios en ciertos clubes de importancia en Europa, está el caso del City, ¿no? Y bueno, eso creo que va a marcar un poco el guión de la próxima Champions, que partirá de esta manera, ¿no? Con un Paris Saint-Germain que ya demostró que, como bien decías, quizá tenga la fórmula para no perder competitividad de una temporada en la cual fue campeón y ganó todo, porque es eso, ganó la Supercopa Europea. Le faltó ganar la Copa, nada más. La Supercopa Europea, la Supercopa Francesa, la Copa Intercontinental, la Liga y ahora volvió a ganar la Champions. Y pudo haber ganado el Mundial de Clubes. O sea, estamos hablando de un equipo de época, rozando la perfección. Te voy a decir algo para cerrar la temporada de clubes. Estamos ante la época más coral del fútbol, donde todo lo destacado parte desde la colectividad, donde el nuevo fútbol se defiende en el área rival y donde, si tomamos los equipos que han sido protagonistas los últimos años de estas competiciones donde se juegan fuerzas similares. ¿Por qué? Porque, con todo el respeto de la Liga Española, si no es un Barça-Madrid, no son fuerzas similares. Con todo el respeto de la Liga Alemana, nunca son fuerzas similares. Con todo el respeto de la Liga Francesa, nunca son fuerzas similares. El Atlético está bastante cerca. Pero más allá de los matices. El Atlético eliminó al Barça en Copa y en Champions, o sea que no podemos decir que está tan lejos. Yo sé que estoy diciendo una generalidad. Va. Pero cuando vamos a la Champions, son fuerzas similares. Son fuerzas medianamente similares. Donde los últimos años, los equipos que más arriba han logrado recuperar y que más colectivos son, han sido quienes la han ganado. Al menos en los últimos 8 años, Vizca. Si nosotros tomamos del 19 para acá, sí, ninguna de las grandes estrellas mundiales ha ganado la Champions. Claro. Kiev 2018 con Cristiano Ronaldo, la última. Después, en esas noches importantes, esas grandes estrellas que antes tenían licencias defensivas y licencias de sacrificio. Claro, ¿por qué? Porque antes se defendía detrás de la línea de ellos y lo que ellos hacían era una referencia, un posicionamiento y ya está. Hoy, el París gana lo que gana porque Dembélé defiende ahí arriba. Y después viene una segunda y una tercera y una cuarta aduana. El Madrid, que gana la Champions del 2022, la gana porque Benzema y Vinicius defendían ahí arriba. Y después venía, ¿cuántos goles hizo el Madrid porque Benzema fue a presionar a los arqueros? ¿Cuántos goles hizo el Madrid en el 2024 porque Vinicius desquició a los laterales? El fútbol moderno, a nivel de clubes, cuando te mides con fuerzas similares, si tú no tienes a esa superestrella arriba presionando, siendo el primer defensor, no vas a ganar la Champions. Si no, pregunten al Barça el año pasado en Milán y pregunten al Madrid este año. Sí. Y así sucesivamente nos vamos para atrás. Así que ese es el fútbol de clubes del día de hoy. Bueno, para la gente del Barça seguramente ilusión por la llegada de Anthony Gordon, ver cómo se siguen moviendo
las piezas y toda esta telenovela que ha empezado en torno a qué va a pasar con Julián Álvarez. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de fútbol europeo para centrarnos en el Mundial. En los próximos días vamos a compartir con ustedes una previa de la Copa del Mundo. Así que bueno, estén atentos y trataremos de encontrar algún espacio siempre para poder brindar un poco de nuestra opinión durante este torneo tan particular, que vamos a ver cómo el clima lo trata y cómo lo trata la gente, ¿no? Porque es un momento bastante particular en cuanto a situaciones sociales y políticas, económicas, que veremos cuál es el apoyo. Hay ciertos partidos, me parece que... Pero bueno, ya hablaremos de eso, Jaime, en el próximo episodio. Queremos agradecer a la gente de American Dream Event por el apoyo en este episodio también. Y recordarles que si van a enviar dinero desde Estados Unidos a sus familias en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Esta aplicación es Ulink. Descarga la aplicación Ulink Money Transfer para comenzar, por supuesto, a partir de tarifas de 0 pesos y la mejor cotización de cambio para que tu dinero llegue con mayor efectividad. Don Vizca, ha sido un placer como siempre. Igualmente, Jaime. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!